Las flechas caían como lluvia. Sarah había visto muchas cosas en sus 12 años como guardia fronteriza de los territorios del norte, pero nunca imaginó que moriría en un bosque cuyos árboles no podía nombrar, protegiendo a unos cachorros de lobo con su propio cuerpo. La manada llamaba al bosque las selvas carmesí, un lugar de antiguos robles rojos y flores silvestres violetas que florecían incluso en la sombra. Sus gobernantes eran la manada Colmillo Nocturno, depredadores alfa que habían dominado estas tierras durante 1000 años. Alfas de 2 metros de altura con garras retráctiles y ojos de ámbar que podían rastrear presas en la oscuridad casi total. Una manada tan poderosa, tan feroz, que incluso otras manadas de lobos temían desafiarlos. Se habían unido a la Alianza del Norte hacía 3 años, aunque la integración había sido difícil. Las viejas costumbres tardan en morir, especialmente para lobos que habían pasado siglos gobernando su territorio solo con dientes y garras. A Sarah la habían asignado como guardia de enlace, una niñera glorificada para las visitas diplomáticas entre su manada, mayoritariamente Omega, y los guerreros de Colmillo Nocturno. Se suponía que era una tarea fácil, incluso segura. Entonces, los separatistas atacaron. La facción se hacía llamar Luna de Sangre, lobos que rechazaban la alianza, que veían la cooperación con manadas menores como una traición a su naturaleza depredadora. Atacaron durante el festival del primer cambio, cuando los cachorros de Colmillo Nocturno pasaban por sus pruebas de madurez en lo profundo del bosque. Sarah estaba escoltando a los propios hijos del rey Alfa por los terrenos ceremoniales cuando los primeros gritos resonaron entre los árboles. Los guerreros de Luna de Sangre emergieron de la maleza carmesí como sombras con forma y llevaban sus armas tradicionales desenvainadas, arcos y flechas, las viejas formas de matar. No estaban interesados en negociar. Querían enviar un mensaje escrito con sangre. La Guardia Real formó una línea, pero se derrumbó en cuestión de minutos. Los Luna de Sangre conocían estos bosques, conocían cada sendero, cada hueco y cada pasaje secreto. Sarah se encontró separada del grupo principal, corriendo por un terreno desconocido con su espada casi inútil contra las flechas, y su cristal de comunicación se había hecho añicos contra el tronco de un árbol. Fue entonces cuando escuchó los gemidos. 3 cachorros de Colmillo Nocturno estaban acurrucados en un barranco poco profundo. Sus cueros ceremoniales estaban rasgados, sus rostros surcados por lágrimas y el olor del miedo. El más joven no podía tener más de 5 inviernos, apenas podía mantener la forma humana, y mucho menos cambiar de forma correctamente. Su guardián había caído por las flechas de Luna de Sangre, y ahora estaban solos. Animales de presa en cuerpos de depredadores. El cachorro mayor, Kale, Sarah había aprendido su nombre antes. Le mostró sus colmillos juveniles cuando ella se acercó. Sus garras se extendieron instintivamente, aunque todavía eran romas, inofensivas. «Aléjate, Omega», siseó, con la voz quebrada por el miedo, intentando sonar valiente. Sarah levantó las manos vacías, con la espada envainada. «No voy a hacerles daño. No necesitamos tu protección, sangre débil». Era un insulto que ya había oído antes, como los lobos guerreros llamaban a los omegas. «Somos Colmillo Nocturno, somos cazadores». «Ahora mismo», dijo Sarah en voz baja, «solo son niños asustados, y no voy a abandonarlos». El sonido de la persecución se acercaba, gritos de guerra guturales, el susurro de las cuerdas de los arcos tensándose cortando el silencio del bosque. Los Luna de Sangre se estaban acercando, y no quedaba a dónde correr. El barranco era un callejón sin salida, flanqueado por paredes de roca escarpada que ni siquiera las garras del lobo podían escalar con la suficiente rapidez. La mente táctica de Sarah, perfeccionada por 12 años de servicio como guardia, 12 años de ser despreciada como una simple omega, mientras hacía su trabajo mejor que la mayoría, calculó los ángulos en un instante. La entrada al barranco era estrecha, tal vez de 1,20 m de ancho, no más. Si se posicionaba allí, podría bloquearla. No para siempre, pero quizás el tiempo suficiente. Se movió hacia la abertura y se giró para mirar a los cachorros. Los ojos de ámbar de Cale estaban abiertos por la confusión
y los primeros indicios de comprensión. ¿Qué estás haciendo? Pónganse detrás de mí, los tres. Apóyense contra la pared del fondo y no se muevan, pase lo que pase. Pero ahora. Los cachorros se apresuraron a obedecer. Algo en la voz de Sara activó su instinto de seguir la jerarquía de la manada, a pesar de que ella era Omega, a pesar de que era de otra manada. Sara abrió los brazos, afianzándose en la estrecha abertura. Su armadura de cuero ayudaría, pero estaba diseñada para luchar con espada, no para las flechas. La pechera reforzada detendría algunas, pero no todas, ni de lejos las suficientes. Los guerreros de Luna de Sangre aparecieron en el borde del barranco como espíritus vengativos. Eran 8, su piel marcada con cicatrices ceremoniales en forma humana. Sus ojos ardían con una furia justiciera. Vieron a Sara de inmediato, una sola Omega bloqueando su camino hacia los cachorros traidores que habían sido corrompidos por la debilidad de la alianza. La guerrera líder, una mujer con cicatrices y mechones grises en su pelo oscuro, preparó una flecha. Apártate, sangre débil. Esto es asunto de los colmillo nocturno. Estos niños, dijo Sara con la voz firme a pesar de los latidos de su corazón, están bajo la protección de la alianza. No puedo dejar que les hagan daño. Entonces morirás con ellos. La guerrera levantó su arco. Las flechas cayeron como lluvia. La primera flecha atravesó el hombro izquierdo de Sara con un golpe nauseabundo. La punta de flecha rasgó el cuero y la carne como si no fueran nada. El impacto la hizo girar ligeramente. Su cuerpo quería darse la vuelta, huir, hacer cualquier cosa menos quedarse en este matadero. Bloqueó las rodillas. La memoria muscular de 12 años de entrenamiento como guardia se impuso a cada instinto que le gritaba que huyera. No te muevas. Mantén la línea. La segunda flecha la alcanzó en el muslo, el astil hundiéndose profundamente en el músculo. Su pierna casi se dobló, un fuego recorrió su columna, pero cambió su peso, compensó y se mantuvo en pie. La tercera se hizo añicos contra su pechera con un crujido agudo que sintió en los huesos. Fragmentos de madera y puntas de flecha se esparcieron. Sus costillas gritaron por el impacto. No la habían atravesado, pero la fuerza por sí sola fue suficiente para dejarla sin aliento. La cuarta flecha encontró el hueco justo debajo de donde terminaba la armadura, hundiéndose en su abdomen. Esta quemaba de forma diferente. No era solo dolor, sino una sensación profunda y horrible de que algo estaba mal, mientras desgarraba órganos que nunca debieron ser tocados. Sara jadeó, saboreando el cobre, la sangre en su boca. Nada bueno. Detrás de ella escuchó la voz de Kel, aguda, aterrorizada, quebrándose en las palabras. Se está muriendo. Tenemos que correr. Se está muriendo y tenemos que... No. Sara forzó la palabra. La empujó más allá de la sangre, el dolor y la oscuridad que se cernía sobre su visión. Quédense detrás de mí. No se atrevan a moverse, cachorros. Llegaron más flechas. La quinta le dio en el brazo derecho, clavándoselo a su costado por un momento, antes de que lo liberara con un grito que apenas reconoció como propio. La sexta le rozó el cuello, tan cerca que sintió el viento de su paso antes de que se clavara en la roca detrás de ella. La séptima, octava y novena llegaron en rápida sucesión. Hombro, costado, pierna. Cada una era una nueva flor de agonía que florecía en su cuerpo. Algunas golpearon la armadura y rebotaron con tintineos metálicos que parecían increíblemente fuertes. Otras encontraron los huecos, los lugares blandos donde el cuero no cubría, donde la carne era vulnerable. El hombro de Sara, su costado, sus piernas, sus brazos, una constelación de dolor se dibujaba en su cuerpo, cada flecha una estrella ardiente. Su visión se nubló. Un color gris se arrastraba por los bordes como la niebla que avanza desde el mar. Podía sentir su cuerpo debilitándose. Sentía la sangre empapando su ropa, tibia y húmeda, y demasiada, muchísima. Pero mantuvo los brazos abiertos. Mantuvo su cuerpo llenando el hueco. Ahora podía sentir a los cachorros presionados contra su espalda. Sus pequeños cuerpos temblaban. Su respiración era rápida.
Sus garras desesperadas se aferraban a su uniforme con fuerza suficiente para rasgar la tela. La más pequeña estaba llorando. Se dio cuenta. Suaves gemidos que rompieron algo en su pecho peor que cualquier flecha. Shh, intentó decir, aunque salió como un susurro. Está bien, los tengo a todos. Los guerreros de luna de sangre se detuvieron para recargar, sacando nuevas flechas de sus carcajes con una eficiencia practicada. Sara los contó a través de sus ojos borrosos. 8 guerreros, probablemente 20 flechas cada uno en sus carcajes. Había recibido quizás 15 hasta ahora. Las cuentas no salían. Las cuentas eran muy malas. La líder con cicatrices inclinó la cabeza, estudiando a Sara con algo parecido a la curiosidad, la forma en que uno mira a un insecto fascinante antes de aplastarlo. ¿Por qué no caes, Omega? Su voz transmitía una perplejidad genuina. Deberías estar muerta. Por todas las leyes de la naturaleza, deberías estar desangrándote en el suelo. Sara sonrió a través de sus dientes ensangrentados, saboreando el cobre, la sal y el regusto metálico de su propia mortalidad. Porque están detrás de mí, dijo simplemente, cada palabra costándole un esfuerzo. Y no me muevo por nada, ni por el dolor, ni por la muerte, ni por ti. Los ojos de la líder se entrecerraron. Estúpida. Quizás. La sonrisa de Sara se ensanchó, salvaje y terrible. Pero siguen vivos, ¿verdad? Así que quizás la estupidez gane hoy. El rostro de la guerrera se endureció. No por mucho tiempo. Levantó su arco y los demás la imitaron. Otra descarga, otra ola de fuego, hierro y carne desgarrada. Flecha tras flecha, cada una era un martillazo contra el muro de su cuerpo. Cada una le robaba más fuerza, más sangre, más capacidad para mantenerse en pie. La 15ª flecha atravesó su hombro ya herido, raspando el hueso. La 16ª la alcanzó en el riñón, y sintió que algo se rompía en su interior. La 17ª le rozó el cráneo, abriéndole el pelo y el cuero cabelludo. La sangre le corría por los ojos. Las piernas de Sara temblaban como las de un cervatillo recién nacido, amenazando con doblarse a cada latido. Sus brazos parecían de plomo, tan pesados que apenas podía mantenerlos levantados, pero lo hizo. Los mantuvo extendidos porque sus brazos eran el muro, y el muro no podía caer, todavía no. No mientras los cachorros siguieran vivos. Cada flecha que la alcanzaba era una que no los alcanzaba a ellos. Matemáticas del sacrificio. Geometría de la protección. Un cuerpo por 3 vidas. Un trato justo. Un buen trato. El único trato que importaba. Por favor, escuchó a Cale susurrar detrás de ella, con su joven voz quebrada. Por favor, paren. Por favor, dejen de dispararle. Saldremos. Solo dejen de hacerle daño. No. Sara lo dijo entre dientes, y de alguna manera su voz todavía tenía autoridad a pesar de la sangre, a pesar del dolor. Quédate donde estás, cachorro. Es una orden. Es una. La 18ª flecha le dio en el vientre, justo a la izquierda del ombligo. Las piernas de Sara finalmente cedieron, y se desplomó de rodillas con un grito que no pudo contener. El impacto sacudió cada flecha que ya tenía en el cuerpo, enviando nuevas oleadas de agonía en cascada a través de ella. Pero incluso cayendo, incluso de rodillas, mantuvo su cuerpo encajado en la abertura. Sus brazos cayeron para apoyarse en el suelo, formando una barrera de carne, hueso y obstinada negativa. Las pequeñas manos de los cachorros se aferraron a su espalda, manteniéndola erguida cuando sus propias fuerzas fallaron. «No te caigas», susurró uno de ellos. «Por favor, no te caigas». «No me caigo», consiguió decir Sara. «Solo descanso». Llegaron más flechas. 19, 20, 23, 27. Dejó de contar después de 30. Cada impacto se sentía distante ahora, como si le estuviera pasando al cuerpo de otra persona. El dolor había trascendido a algo casi hermoso, una agonía pura y cristalina que llenaba todos los sentidos. Estaba flotando, ahogándose, ardiendo, congelándose, todo a la vez. En algún lugar distante, escuchó aullidos,
Los gritos de guerra de los guerreros Colmillo Nocturno. Sus refuerzos finalmente rompían las líneas de emboscada de los Luna de Sangre, pero estaban tan lejos, y todo se oscurecía en los bordes de su visión. El mundo se reducía a un único punto de determinación al rojo vivo. No te muevas, no te caigas, mantén la línea, solo un poco más, solo hasta que los cachorros estén a salvo, solo hasta que... La líder de Luna de Sangre sacó una flecha más. Esta era diferente a las demás, de plumas negras, más larga. Estaba diseñada para matar a guerreros con armadura de un solo disparo. La apuntó directamente al corazón de Sara. «Estúpida Omega», dijo la guerrera, casi con tristeza. «Mueres sabiendo que tu sacrificio no significó nada. Los cachorros te seguirán a la muerte en cuestión de minutos». Sara intentó hablar, maldecir, decir algo desafiante, pero todo lo que salió fue sangre. Los dedos de la guerrera se soltaron. Sara se preparó para el impacto, pero en su lugar escuchó un rugido que sacudió el bosque entero. Un enorme lobo negro irrumpió en el claro, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. El rey alfa. Incluso en forma de lobo, Tanne Colmillo Nocturno era inconfundible. Casi 3 metros de puro músculo depredador, con ojos que ardían en oro y colmillos que podían triturar huesos. Se abalanzó sobre los guerreros de Luna de Sangre con una eficiencia salvaje, un huracán de pelaje y furia. Detrás de él llegó su guardia de élite, acabando con los separatistas con una precisión brutal. Todo terminó en segundos. Lo último que Sara vio antes de que la inconsciencia la reclamara fue al rey Alfa volviendo a su forma humana. Sus ojos de ámbar encontraron los de ella a través del suelo empapado de sangre. Y en esos ojos vio sorpresa, incredulidad y algo que parecía casi asombro. Entonces la oscuridad la reclamó y no supo nada más. 3 días después, Sara despertó con una luz blanca y el olor de hierbas curativas, salvia y lavanda. Y algo más agudo, algo que olía a vida siendo devuelta a una carne que había bailado demasiado cerca de la muerte. Estaba en una cama, suave, increíblemente suave, como acostada sobre nubes, con sábanas limpias que olían a jabón y a sol, y cálidas pieles apiladas sobre su cuerpo. Pieles de lobo, reconoció vagamente. De la mejor calidad, de los pelajes de invierno que solo la realeza podía permitirse. Su cuerpo se sentía extraño, pesado y distante, y no del todo suyo, como si llevara la piel de otra persona. Intentó incorporarse, y el mundo explotó en dolor. No era la agonía aguda de las heridas recientes, sino el dolor profundo y desgarrador de un tejido que había sido destrozado y ahora se estaba recomponiendo, lenta y dolorosamente. Un jadeo se le escapó, e inmediatamente una mano suave la presionó de nuevo contra las almohadas. «Tranquila, niña. Con calma». La voz era femenina, anciana, cálida con el tipo de autoridad que proviene de décadas de curación. «No intentes moverte todavía. Has estado bailando con la muerte durante 3 días seguidos, y solo por la gracia de la luna y mi habilidad no sigues en el vals». Sara giró la cabeza, lentamente, porque incluso eso dolía, para ver a una anciana mujer lobo con túnicas de sanadora sentada junto a la cama. Su cabello era blanco plateado, trenzado con amuletos curativos. Sus ojos eran de un azul pálido que probablemente fue llamativo en su juventud, y ahora solo parecían antiguos y sabios. «¿Dónde?» La voz de Sara salió como un graznido, su garganta seca como un hueso. «Aquí». La sanadora le acercó una taza a los labios. «Solo sorbos. Tu estómago aún no está listo para mucho». El agua era fresca y dulce, y supo como lo mejor que Sara había probado en su vida. Bebió con avidez hasta que la sanadora la apartó. «¿Dónde estoy?», intentó de nuevo Sara. «En la fortaleza Colmillo Nocturno», dijo la sanadora, dejando la taza a un lado. «Las cámaras de curación personales del Rey Alfa, para ser específicos, las que reserva para los miembros heridos de su familia». Los ojos de Sara se abrieron como platos. «¿Las personales del Rey Alfa? ¿Por qué él?» «Porque recibiste 43 flechas por salvar a sus hijos».
dijo la sanadora sin rodeos. ¿43? Conté cada una de ellas mientras las sacaba de tu carne. Se reclinó en su silla, estudiando a Sara con esos ojos antiguos. 17 de ellas deberían haber sido mortales. Por todas las leyes de la naturaleza, la medicina y el sentido común, deberías haber muerto en ese barranco. La sanadora hizo una pausa. 4 perforaron órganos importantes. 2 rozaron tu columna. Un poco más profundo, y no volverías a caminar. Una atravesó tu pulmón y salió por el otro lado. Otra cortó una arteria principal en tu muslo. Extendió la mano y tocó la de Sara, sus dedos frescos y secos. Llevo 3 días trabajando en ti. 3 días de la mejor magia curativa que posee esta manada, combinada con cada hierba y cataplasma que conozco. Te hemos reconstruido más que curado. Tienes más tejido sintético que biología original en algunas partes. Sara la miró fijamente, tratando de procesarlo. Yo sobreviví. Sobreviviste. La voz de la sanadora se suavizó, porque aparentemente eres demasiado terca para morir cuando has decidido vivir. Apretó la mano de Sara una vez y luego la soltó. El Rey Alfa ha estado aquí todos los días, a veces durante horas, simplemente sentado, viéndote respirar. Los ojos de la sanadora brillaron con algo que podría haber sido aprobación. Los cachorros también. El joven Cale, especialmente, se niega a irse por más de 1 hora. Dice que tiene que asegurarse de que sigues luchando. ¿Están ellos? La garganta de Sara se apretó. ¿Están a salvo? ¿Los cachorros? A salvo y enteros, gracias a ti. La sanadora sonrió. Ni un rasguño en ninguno de ellos, aunque creo que les has dado pesadillas para toda la vida. Cale se despierta gritando sobre flechas y sangre, y una loba que no caía. Las lágrimas ardieron en los ojos de Sara. No podía, no podía dejar que murieran. Estaban tan asustados, tan pequeños. Yo solo... Lo sé, niña. La voz de la sanadora era increíblemente suave. Lo sé. Un golpe en la puerta los interrumpió, seco y formal. Adelante. Llamó la sanadora enderezándose en su silla. La puerta se abrió, y entró Cale, el cachorro que había protegido. Pero no estaba solo. Detrás de él venían otros 2 cachorros. Sus hermanos, un niño y una niña, ambos mirando a Sara con ojos grandes y asombrados. Y detrás de ellos, flanqueado por media docena de guardias reales, llegó un hombre enorme de pelo negro veteado de plata y ojos de ámbar que parecían atravesar sus defensas y ver todo lo que intentaba ocultar. El rey Alpha Thane Colmillo Nocturno. Sara lo había conocido antes, brevemente, durante las funciones diplomáticas. Pero verlo ahora, aquí, en este entorno íntimo, con sus hijos y toda su atención fija en ella, era diferente. Era enorme, incluso para un alfa. Medía al menos 2 metros de altura, con hombros que podrían cargar montañas y una presencia que llenaba la habitación como una fuerza física. Su rostro era todo ángulos agudos y líneas duras, guapo de la forma en que una espada es guapa, hermoso y peligroso a partes iguales. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. Ámbar, ámbar puro fundido con motas de oro que parecían brillar en la luz suave. Y en esos ojos, agotamiento. Profundas sombras debajo que hablaban de noches sin dormir y una preocupación que le calaba hasta los huesos. Parecía que no había dormido en días. Quizás no lo había hecho. Sara intentó incorporarse. La propiedad y el protocolo exigían que mostrara el debido respeto a la realeza. Quédate acostada. La voz de Thane era profunda y resonante, con el tipo de autoridad que hacía que la obediencia fuera automática. Te has ganado con creces el derecho a estar cómoda, guardia Sara. Cruzó hasta su cama con largas zancadas, moviéndose con la gracia fluida de un depredador a pesar de su tamaño. De cerca, Sara pudo ver más detalles, las finas líneas alrededor de sus ojos, la cicatriz plateada que dividía su ceja izquierda, los callos en sus manos que hablaban de un guerrero que aún entrenaba a pesar de su corona. Este no era un rey blando que gobernaba desde un trono. Este era un lobo que había luchado por todo lo que tenía y que lucharía por conservarlo. Cale se acercó a la cama,
flanqueado por sus hermanos menores. La niña se aferraba a la mano de su hermano, con el rostro aún pálido. Los ojos del niño estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. En las manos de Cale llevaba algo envuelto en una tela carmesí. Los ojos del joven cachorro, tan parecidos a los de su padre, de un ámbar ardiente con motas doradas, se encontraron con los de ella. Y ya no había desprecio allí, ni desdén, ni sangre débil o basura omega. Solo respeto, reverencia, y algo más profundo que Sara no podía nombrar. Mi gente tiene un dicho, dijo Cale en voz baja, con la voz firme a pesar de su juventud, que la verdadera fuerza no está en la caza, sino en la resistencia. Desenvolvió la tela, revelando una hoja ceremonial, antigua, hermosa. Su empuñadura estaba tallada con lobos corriendo. Tú me enseñaste esto, guardia Sara. Me enseñaste que el lobo más valiente no es el que ataca primero, sino el que se niega a moverse cuando otros dependen de su protección. La garganta de Sara se apretó. Entre los colmillo nocturno, continuó Cale, honramos a quienes protegen a la manada por encima de sí mismos. Le tendió la hoja y Sara se dio cuenta con sorpresa de que le temblaban las manos. No de miedo, sino de emoción. Ya no eres sangre débil para nosotros. Ya no eres Omega. Su voz se quebró ligeramente. Ya no eres una extraña. Colocó la hoja en sus manos, su peso sólido, real, cargado de significado, y se inclinó profundamente, con la frente casi tocando la cama. Eres Bhima, dijo, usando una palabra antigua que solo había oído en las historias más viejas. Madre de los valientes. Y siempre tendrás la protección de la manada colmillo nocturno. Las lágrimas ardieron en los ojos de Sara. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Cale se enderezó, y sus hermanos también dieron un paso al frente, cada uno inclinándose de la misma manera. Entonces, para sorpresa absoluta de Sara, el propio Thane se movió. El rey Alfa, gobernante de la manada más poderosa del norte, un lobo que no se inclinaba ante nadie, se arrodilló junto a su cama. Sus ojos de ámbar se encontraron con los de ella, y en ellos vio algo que le robó el aliento. No solo gratitud, no solo respeto, reconocimiento. Te mantuviste firme por mis hijos, dijo Thane, con la voz ronca por la emoción contenida. Recibiste flechas destinadas a ellos, y mantuviste una brecha contra 8 guerreros con nada más que tu propio cuerpo y tu negativa a caer. Su gran mano, marcada por 1000 batallas, cubrió la de ella donde descansaba sobre la hoja ceremonial. He liderado a los colmillo nocturno durante 20 años. He visto a guerreros luchar y morir. He visto el coraje en muchas formas. Hizo una pausa, pero nunca he visto nada como lo que hiciste en ese barranco. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, logró decir Sara con la voz ronca. No. El agarre de Thane en su mano se tensó ligeramente. Hiciste lo que solo los más valientes harían, lo que solo alguien con un corazón más grande que su miedo haría. Respiró hondo, y Sara pudo ver que luchaba con algo, alguna decisión. La manada colmillo nocturno te debe una deuda, dijo formalmente. Por las viejas leyes, puedes pedir cualquier precio, cualquier favor que esté en mi poder conceder. Sara lo miró, este poderoso alfa que la había aterrorizado cuando se conocieron, que representaba todo lo que su propia manada le había enseñado a temer de los lobos guerreros. Y no vio a un depredador, sino a un padre, un líder, un lobo que entendía el sacrificio. No quiero un pago, dijo en voz baja. Thane frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Sara miró a Cale, a los cachorros que se habían acurrucado detrás de ella, que estaban vivos porque ella no se había movido. Quiero saber que están a salvo. Eso es todo. Es suficiente. Un silencio cayó sobre la habitación, pesado y significativo. Entonces Thane hizo algo que hizo que incluso la sanadora jadeara. Hizo que los guardias se movieran incómodos. Hizo que el mundo entero pareciera inclinarse sobre su eje. Colocó su otra mano sobre la de ella, cubriendo tanto su mano como la hoja ceremonial. Sus manos eran cálidas, callosas por años de entrenamiento con armas, e increíblemente suaves para su tamaño.
Dices que solo quieres su seguridad, dijo en voz baja, su voz bajando a un tono íntimo destinado solo para ella. Pero te ofrezco más que eso, mucho más. Sus ojos de ámbar sostuvieron los de ella, intensos, ardiendo con una emoción que le cortó la respiración. Quédate, no como una guardia, no como un enlace, no como alguien a quien le debemos una deuda. Su voz bajó aún más. Quédate como manada, como una colmillo nocturno, como mía. A Sara se le cortó la respiración. La habitación pareció girar ligeramente. Soy Omega. Tu manada es de guerreros, alfas y betas. Yo no puedo. Te enfrentaste a 8 guerreros y te negaste a caer incluso mientras te llenaban de flechas. La voz de Thane era firme, sin admitir discusión. Soportaste un dolor que habría matado a lobos del doble de tu tamaño que nunca han conocido el verdadero coraje. Protegiste a mis hijos, mis herederos, mi corazón, con tu cuerpo cuando mis propios guerreros no lograron llegar a tiempo. Hizo una pausa y su mandíbula se tensó con la emoción que luchaba por contener. Eres más guerrera que la mayoría de los que llevan el título, más valiente que los lobos que han pasado toda su vida entrenando para la batalla. La sanadora observaba ahora con un interés manifiesto, una pequeña sonrisa jugando en sus labios como si supiera algo que Sara no sabía. Thane respiró hondo y algo cambió en su expresión. La autoridad del rey Alfa se resquebrajó ligeramente para revelar al hombre que había debajo. Vulnerable, incierto, casi asustado. Y más que eso, continuó, con la voz enronquecida, cuando te vi en ese barranco, cuando volví a mi forma humana y te vi de rodillas, con flechas en el cuerpo, sangre en los labios, aún de pie, aún protegiendo a mis hijos incluso mientras morías. Se detuvo, la garganta trabajando mientras tragaba con dificultad. Sentí el vínculo de pareja encajar en su lugar. El mundo pareció detenerse. Todo sonido cesó. Los guardias dejaron de respirar. La sanadora se quedó muy quieta. Incluso los ojos de los cachorros se abrieron de par en par. ¿Qué? Susurró Sara, la palabra apenas audible. Eres mi pareja, dijo Thane, y las palabras salieron como una confesión, como una oración, como algo que había estado conteniendo durante 3 días y ya no podía más. Mi verdadera pareja, la que mi alma ha buscado, la que la luna eligió para mí. Parecía casi inseguro, una expresión que Sara nunca imaginó ver en el rostro de un rey alfa, un guerrero que comandaba a miles, un depredador que nunca había conocido la derrota. Sé que esto es repentino, dijo rápidamente, las palabras saliendo a trompicones como si temiera que ella lo detuviera. Sé que apenas nos conocemos más allá de las funciones diplomáticas y las reuniones formales. Sé que tienes todas las razones para negarte. Soy de una manada de guerreros que tu gente teme. Soy Alfa y tú eres Omega. Ya tengo 3 cachorros y responsabilidades que consumirían tu vida. Hizo una pausa para respirar, y Sara vio que sus manos temblaban ligeramente donde cubrían las de ella. Pero te pido que te quedes de todos modos, que me dejes cortejarte como es debido, que nos des, que me des una oportunidad. Su voz bajó a casi un susurro. Por favor. Sara lo miró fijamente, con la mente dando vueltas, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salírsele del pecho. Ella, una omega de una manada fronteriza menor, una guardia descartada como simple enlace por su propia gente, una loba que había pasado 12 años siendo ignorada y subestimada, emparejada con el rey alfa de los colmillo nocturno. Era imposible, una locura, el tipo de cosa que solo sucedía en las viejas historias y, aún así, solo cuando el narrador había bebido demasiada hidromiel. Y sin embargo, miró a Cale, a los cachorros que se habían escondido detrás de ella, que habían sentido su sangre empapar sus ropas mientras flecha tras flecha encontraba su blanco. Miró la hoja ceremonial en sus manos, todavía cálida por el toque de Thane. Miró al propio Thane, este poderoso alfa que se había arrodillado junto a su cama, que había desnudado su alma y su incertidumbre, que estaba pidiendo, no ordenando, solicitando, no exigiendo,
y pensó en estar en esa brecha, con los brazos abiertos, las flechas cayendo como lluvia. Oh, pensó en la voz de Cale, rota de miedo y asombro. Ella no se movió. Pensó en los ojos de Thane cuando la encontró, la forma en que la miró como si fuera algo precioso y valiente y digno de ser salvado. No solo otra guardia desechable, otra Omega, otra nadie. Y pensó, quizás valiente es solo otra palabra para dispuesto a intentarlo, para dispuesto a creer, cuando creer parece la cosa más peligrosa del mundo. Me quedaré, dijo en voz baja y las palabras se sintieron como saltar de un acantilado al aire libre, aterrador y emocionante a la vez. Lo intentaré. El rostro de Thane se transformó, las líneas duras se suavizaron, la máscara del rey Alfa se rompió por completo para revelar una alegría pura y desprotegida. Sus ojos de ámbar se iluminaron hasta que parecieron brillar y sus manos se apretaron ligeramente sobre las de ella. Gracias, dijo, y su voz contenía una reverencia usualmente reservada para las oraciones a la luna, para los juramentos sagrados, para las cosas demasiado preciosas para nombrar. Gracias. Kel soltó un grito de pura alegría que resonó en las paredes de la cámara, sus hermanos uniéndose con ladridos emocionados. La sanadora sonreía ampliamente ahora, secándose unos ojos sospechosamente brillantes con la esquina de su túnica. Incluso los guardias parecían complacidos, algunos intercambiando miradas cómplices, como si hubieran estado esperando esto, esperándolo. Y Sara sintió algo cálido desplegarse en su pecho, extendiéndose a través de ella como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. No era exactamente amor, todavía no. Apenas lo conocía más allá de las funciones formales y su reputación. Pero era el comienzo, la semilla de algo que podría, si se cuidaba, si se le daba tiempo, si ambos eran lo suficientemente valientes, crecer hasta convertirse en un para siempre. 6 meses después, la ceremonia tuvo lugar bajo la luna llena en el antiguo claro donde los alfas de colmillo nocturno habían reclamado a sus parejas durante 1000 años. Sara vestía túnicas de plata y carmesí, los colores de la manada, y alrededor de su cuello, un colgante, un pequeño escudo tallado en hueso. Thane lo había encargado especialmente. Para que nunca olvides, le había dicho al dárselo, que el más valiente entre nosotros es el que se mantiene en pie. La manada se reunió en un círculo masivo, cientos de lobos en forma humana y animal. Todos estaban allí para presenciar a su rey Alfa reclamar a su pareja Omega, su valiente, feroz e increíble pareja Omega que enseñó a toda una manada cómo era la verdadera fuerza. Mientras Thane tomaba sus manos y pronunciaba las antiguas palabras de reclamación, mientras colocaba su marca en su garganta y ella sentía el vínculo de pareja asentarse como si volviera a casa, Sara pensó en ese barranco, en las flechas, en la elección que había hecho de quedarse de pie cuando caer habría sido más fácil, y entendió finalmente lo que significaba ser Omega en un mundo que solo valoraba la fuerza alfa. Significaba ser el escudo que no se rompe, el muro que no cae, el guardián que se interpone entre la oscuridad y aquellos que aún no pueden defenderse por sí mismos. Las flechas habían caído como lluvia, pero ella no se había movido, y al no moverse, había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba. Un hogar, una manada, un amor que vio su valor cuando el mundo le había enseñado que no tenía ninguno. 3 años después, epílogo. Sara estaba de pie junto a la ventana de las cámaras reales, con una mano apoyada en su vientre muy embarazado, donde su primer hijo crecía fuerte y feroz. Abajo en el patio, Cale, ahora un joven guerrero por derecho propio, entrenaba a los cachorros más jóvenes en posiciones defensivas. Recuerden, su voz llegó desde abajo. La posición más fuerte es la que protege a los demás. El guerrero más valiente es el que se niega a moverse cuando el movimiento significa abandonar a los que están detrás. Thane se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos por la cintura, su calor ahuyentando el frío del otoño. Cuenta la historia cada vez, murmuró Thane contra su cabello. La Omega que recibió 43 flechas y no cayó. Me avergüenza.
admitió Sara. Los inspira. Thane la giró suavemente en sus brazos. Cambiaste esta manada, Sara. Cambiaste cómo vemos la fuerza, cómo vemos a los omegas. Así es como vemos el coraje. Colocó su mano sobre la de ella en su vientre. Nuestro hijo crecerá sabiendo que la loba más valiente de la manada fue la madre que se mantuvo en una brecha contra probabilidades imposibles y se negó a moverse. Sara levantó la vista hacia su pareja, su rey alfa, su amor, su compañero en todas las cosas. Solo hacía lo que cualquiera habría hecho, dijo, la vieja respuesta. Thane sonrió, la expresión transformando su rostro usualmente severo en algo hermoso. No, mi corazón, hiciste lo que solo un humano haría. Hizo una pausa y se corrigió. Lo que solo los verdaderamente valientes harían. La besó, suave, dulce y lleno de promesas. No te moviste, susurró contra sus labios, y al mantenerte firme, nos mostraste a todos lo que significa ser verdaderamente fuerte. Abajo, la voz de Cale se alzó en el antiguo canto de enseñanza, y las voces de los cachorros se unieron. El escudo que no se romperá, el muro que no caerá, el guardián que se yergue solo, nos protege y nos salva a todos. Y Sara, ex guardia fronteriza, omega despreciada, ahora luna de la manada colmillo nocturno y madre de los valientes, sonrió, porque se había mantenido en pie cuando caer habría sido más fácil, porque no se había movido cuando el movimiento habría sido la muerte, porque 43 flechas habían caído como lluvia y las había atrapado todas con su propio cuerpo para que 3 pequeños cachorros pudieran vivir. Y en ese momento de sacrificio supremo no había encontrado la muerte, sino la vida, no la debilidad, sino la fuerza más verdadera, no un final, sino un comienzo. Las flechas habían caído como lluvia, pero el muro no había caído y nunca lo haría.